la persecución contra el movimiento sindical, contra dirigentes sindicales que han estado presos simplemente por reclamar, e inclusive no solamente por levantar la voz, sino por pensar distinto. Pues ¿sabes qué duele? Que se te vaya un hijo. Yo tengo 3 hijos fuera. 3 hijos fuera. Ejemplo, un funcionario del gobierno, que tú ves, un medio funcionario, tiene camionetotas, escoltas, bueno, y ese es un gasto. Bueno, el tema que ocupa, y no voy a hablar nada más los trabajadores del pueblo venezolano porque se convirtió en un sentimiento nacional, es el tema del salario. Debemos decir que el salario en Venezuela mensual es un poco más de $3. El salario mínimo, que es la base de cálculo para las contrataciones colectivas, para las jubilaciones y las pensiones. Y algo muy peligroso que estamos notando en este momento es que nos quieren eliminar las prestaciones sociales por la vía de los hechos. Y eso es algo que rechazamos. Para hacer un cambio tan drástico de eliminar las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos, por lo menos tienen que hacer un referéndum, porque eso está en la ley y en la Constitución. Y resulta ser que con un salario de $3, un trabajador que se va con 40 años de servicio, ni siquiera se da cuenta cuando las cobra. Esa es la realidad. Yo tengo gente que inclusive ha cobrado sus prestaciones, cuando va a reclamar, le dicen que ya las cobró y terminan y se ponen a llorar porque tienen 35 años de servicio. Pero esas son realidades que vivimos en este momento en el país. Además que hay otras violaciones. Ejemplo, quien dicta la inamovilidad laboral en el país es el propio presidente de la República, pero eso se aplica en este caso en las empresas privadas, pero en el sector público te aplican una cuestión que se llama cambio de modalidad de pago y te suspenden el salario sin aviso y sin protesta. Si el trabajador gana en la inspectoría, entonces lo obligan a ir a los tribunales. Y eso es un derecho humano que se violenta. Porque si tú ganas un caso simplemente porque el patrono cuando viola la inamovilidad ya perdió el caso. ¿Por qué? Porque abusó del poder. Y resulta que esos funcionarios que vienen realizando este tipo de actuaciones nadie de alguna manera los sanciona. El tema de la persecución contra el movimiento sindical, contra dirigentes sindicales que han estado presos simplemente por reclamar, e inclusive no solamente por levantar la voz, sino por pensar distinto. Y este tema de pensar distinto no es que solamente pasa con respecto al tema del gobierno, también hay sectores de oposición que si tú no piensas como ellos, bueno, te linchan a través de eso que llaman los bots, que lo utilizan muchas organizaciones partidistas para descalificar la lucha de cualquier ciudadano que la ejerce. Señor Zambrano, ¿cómo sobreviven los trabajadores venezolanos con prácticamente $3 al mes, como usted mismo lo estaba indicando hace pocos minutos? Bueno, fíjate, además del pago de los $3, debemos decir, porque hay que hablar con la verdad, que se recibe un bono de $60, que es el bono de guerra, y se recibe el único bono legal. El único bono legal en este país es el ticket de alimentación. Son $40. Que los trabajadores del sector público reciben el bono en este caso, el bono de alimentación. Pero igualmente este bono no está cumpliendo con lo que señala la ley. La ley dice claramente que el cestatique representa un almuerzo diario. Y deben recordar que en el gobierno pasado, en el gobierno del mismo presidente Chávez, se entregaba una tiquera y la gente hacía un mercado. Pero además compartía ese ticket con la mamá, con el hermano que quería ayudar. Eso se perdió también. O sea que en este gobierno del presidente Maduro se han perdido todos los beneficios contractuales y laborales de los trabajadores. Ahí vamos, hermano. Entonces podemos decir que este es un gobierno obrero donde los derechos se perdieron completamente. Bueno, el gobierno no es obrero, porque si fuera obrero, los obreros tuviéramos, bueno, comiendo cochinos, como se dice para hablar coloquialmente. El día de hoy... ¿Alguna expectativa de aumento salarial el día de hoy o descartado? Bueno, tienen el deber de aumentar. Pero fíjate, es tan difícil la situación con las medidas económicas que se han tomado en este país desde el año 2018, que se estableció la paridad entre el dólar oficial y el paralelo, pero se dejó que avanzara la pulverización del salario, que hoy en día se mantiene la paridad del dólar. Pero el salario son un poco más de $3. Entonces cualquier aumento que den va a ser pírrico, porque dejaron que se perdiera el salario. Entonces si el gobierno, fíjate, si el gobierno aumenta 300% de salario mínimo, entonces subimos a $9. O sea que el tema aquí es reconstruir el salario. ¿Y cómo se inicia esa reconstrucción? ¿Cuáles son las maneras? Primero que tiene que concientizarse es el gobierno nacional y utilizar los recursos que reciben dólares, porque ahora reciben recursos por el petróleo. Ya no es, o sea, las sanciones te decían que ellos vendían petróleo en un 50% menos, ahora no. Pues ya tienen meses comprando el petróleo al precio actual. Quiere decir que tienen más dólares.
tienen dólares por la minería, tienen dólares por la gasolina. A nosotros los trabajadores nos cobran un 3% del impuesto de grandes transacciones financieras. O sea, yo voy y compro un cartón de ñema con dólares y me cobran el impuesto, pero además me cobran el 16% de IVA. Entonces todas las medidas que se han tomado en este país van para zumbarle la crisis, así como le zumbaron la cruz a Jesucristo, a la clase obrera y clase trabajadora venezolana. Entonces, ante ese hecho, hoy estamos aquí. Y por supuesto, hay gente que me dice, Pablo, ahorita hay una baja en la lucha de los trabajadores. Claro, pues estamos esperando las elecciones. Pablo, precisamente preguntarte cuáles son las elecciones, porque el 28 de julio los trabajadores venezolanos van a salir masivamente a votar para derrotar a este gobierno. Esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Cree que haya un riesgo de que si no ajustan el sueldo, también eso implique un éxodo nuevamente de los trabajadores? Bueno, fíjate, el tema de la migración, es algo que yo también lo digo mucho, porque resulta ser que los grandes afectados, primero es la familia. Pues ¿sabes qué duele? Que se te vaya un hijo. Yo tengo 3 hijos fuera. 3 hijos fuera. Y yo le pregunto aquí a cualquiera y tiene hijos fuera. Tiene sus hijos fuera del país también, o un amigo, o un hermano, y eso duele mucho. Porque resulta ser que ahí voy, lo más político que hay en este país, precisamente es el salario. El salario, o sea, tú vas a trabajar y a prestar un servicio para cuando te den tu sobre, tú digas, coño, voy a hacer mercado. Resulta que tú cobras el sobre y ni siquiera te puedes comprar en los sartán. Cuando somos adultos mayores, pues yo lo tomo. Pues ya me puse viejo en esta lucha. Entonces, así como me pasa a mí, le pasa a todos los adultos mayores venezolanos, a todos los trabajadores venezolanos, porque resulta ser que los bonos que nos dan tampoco alcanzan, pues este es un país muy caro. Y les pongo otro ejemplo. Ahorita el dólar ha sido controlado, medio controlado, pero siguen aumentando los precios. Entonces resulta ser que ahí también tiene que haber la concientización del sector privado. El sector privado es el que quiere eliminar de facto las prestaciones sociales. Y el 99% de los trabajadores del sector privado no reciben salarios sino bonos. Entonces aquí la crisis tenemos que repartirla. Ya nosotros nos la zumbaron encima los trabajadores. Bueno, el gobierno tiene que tener medidas de austeridad. Ejemplo, un funcionario del gobierno, que tú ves, un medio funcionario, tiene camionetotas, escoltas, bueno, y ese es un gasto. Y esos son muchísimos, más de 20 ministerios. O sea que hay gastos excesivos en el gobierno, pero si tú quieres controlar el déficit fiscal, no lo puedes controlar a costilla de la clase obrera, a costilla de los trabajadores. Y por eso es que nosotros estamos esperando en la bajadita. Y el 28, lo repito, todo el mundo a votar por el cambio y las transformaciones de este país.